Buenas noches. Les voy a dejar prometido de hoy a la tarde, que no pude, tuve un examen justamente en la Nacional, un coloquio y no pude dejar de asistir. Les voy a dejar la clase de hoy grabada. Recuerden que esto solamente entra con fines de ahondar en la teoría para después el final. Es decir, no se va a evaluar en el parcial próximo, sino solamente en la instancia de final. Vamos a ver un poquito lo que es magnetismo y cuál es la relación que tiene el magnetismo con la electricidad. Y vamos a entender un poquito cuáles son los conceptos que a veces se relacionan entre el campo eléctrico y el campo magnético. Dos parámetros que a veces tenemos que entender para ver cómo puede afectar uno al otro. Ahí tenemos varias cosas, como por ejemplo, fíjense, la Tierra como un gran imán, en donde los polos norte y sur son los que están dados por este eje magnético o eje paramagnético de la Tierra, que tiene cierta inclinación. No es justamente un eje perpendicular, sino que tiene un cierto grado de inclinación en relación al eje terrestre, ¿sí? Los imanes, como se ven acá, con su orientación, que prácticamente como las cargas eléctricas tienen el mismo tipo de atracción, y la brújula, que es utilizada desde hace mucho tiempo por los marinos para poder orientarse y por generalmente también los terrestres para poder orientarse sobre este eje magnético que es la Tierra. Bien. ¿Qué es el magnetismo? Es una propiedad natural. Hay un mineral que se denomina magnetita, o también se lo puede llamar piedra imán, que tiene la capacidad, tiene esta propiedad de poder atraer metales como el hierro, el cobalto, el níquel, y algunas aleaciones entre estos metales. Fíjense que los imanes sí no pueden, por ejemplo, atraer sustancias como polímeros como el plástico, ¿sí? Solamente elementos que tengan alguna característica de electrones sueltos en su superficie son los que son atraídos por los imanes. Y de alguna manera esta propiedad en conjunto se denomina magnetismo, es decir, que las sustancias pueden ser de alguna manera llamadas imanes. Estos imanes son capaces de producir en sí un campo exterior que se denomina campo magnético. Y es así que si ustedes ven alguna filmina que pueda aparecer en internet, en donde ponen virutas de hierro en una superficie y le agregan un imán, si están cargadas de alguna manera se van a alejar y si no se van a acercar. Es muy común que esto se vea en algunos juegos de los niños, en donde se puede pasar un imán por debajo y formar distintas figuras a través de un campo magnético, ¿sí? También, fíjense que pueden tener propiedades en las cuales el campo magnético se va a manifestar, lo vamos a ver un poquito más adelante, mediante las corrientes eléctricas, porque son electrones en movimiento, ¿sí? La forma en la cual estas propiedades se pueden dar es por este elemento natural que es el óxido de hierro, que tiene esta capacidad de unirse el oxígeno con el hierro con esta estructura en la cual pueden ser imanes naturales formados por energía o algunos artificiales que se pueden obtener a partir de la aleación de distintos metales que tienen propiedades similares a la magnetita, ¿sí? Además, los imanes conservan esta propiedad de magnetismo luego de ser imantados, es decir, cuando uno imanta, por ejemplo, esto es muy común cuando deja algún destornillador ¿sí? pegado a un imán y uno retira el imán y con el destornillador después al colocarlo puede levantar clavos, por ejemplo, que son de hierro, ¿sí? Los imanes temporales, generalmente, por ejemplo, como un destornillador, sí conservan su propiedad magnética durante un tiempo, pero generalmente son temporales, ¿sí? Para poder imanar, generalmente imantar, perdón, una sustancia, hay que tratar de transferirle capacidades magnéticas.
De ahí que fíjense que en los imanes la capacidad de atracción es mayor en los polos. Fíjense que esto es muy similar a lo que vimos con el campo eléctrico, muy parecido, en donde si ustedes ven las líneas, ¿sí?, de los polos surgen desde el norte hacia el sur, en donde confluyen como si fueran, ¿se acuerdan que habíamos dicho? Desde una carga hacia otra, en este caso desde el imán en el polo norte, el extremo norte, al imán en el polo o extremo sur. Y fundamentalmente, muy similar a lo que pasa en el campo eléctrico, salen de un lugar y entran en otro. De ahí que se forma entre sí un campo magnético fuera del imán. Y es muy común que ustedes tienen un imán y acercan algo o otro imán y se da un fenómeno de atracción. Ustedes recuerden que acá siempre el polo norte va a atraer al sur, porque justamente las cargas salen de un lado y entran en otro, ¿sí? Y cuando los colocan muy cerca van a ver el fenómeno de atracción. Y cuando los separan, esa atracción se pierde. Y esto es muy parecido a lo que pasaba con los potenciales eléctricos, ¿sí? Las líneas de fuerza que se mueven a través de esas líneas imaginarias que se ven en la filmina en el extremo superior son las que forman el campo magnético y se pueden representar con esa letra B que ven abajo, en donde tienen el polo norte y el extremo norte y el extremo sur de los polos de un imán, y en donde si ustedes tuvieran un circuito en donde circula una corriente eléctrica, esa flecha me está marcando la flecha en verde, el circuito marca la dirección de los electrones y justamente esos círculos marcan la dirección del campo magnético. Esto voy a aclararlo un poquito más adelante con el fenómeno de Oersted. De ahí que el magnetismo, ¿sí?, es conocido porque cuando una corriente eléctrica, ¿sí?, circula por un conductor, genera un campo magnético, o sea, produce un campo magnético. A ver, una cuestión que tienen que tener en cuenta también. Si ustedes tienen un cable, nunca se les ocurra, ¿sí?, si el cable no saben si tienen corriente, si conduce corriente eléctrica, porque por ejemplo el cable está pelado, puede tener un circuito o algo que por ejemplo transmita los electrones que salgan del cable, nunca tomarlo o algo de esta manera, porque justamente por una cuestión tiende el campo magnético a hacernos cerrar la fuerza a la mano y no poder soltarlo. De ahí que siempre tienen que tocarlo de este lado, con el dorso, no con la palma de la mano, justamente para saber si tiene corriente eléctrica. Eso es muy, es un principio fundamental, ¿sí?, justamente por el campo magnético. Y generalmente en el interior de cualquier sistema material existen pequeñas corrientes cerradas, pequeñas corrientes que justamente dan el movimiento de estos electrones y que hacen de que esto genere un pequeño imán dipolo. A ver, ustedes en química lo tienen que haber visto con la molécula del agua. En la molécula del agua es justamente un perfecto dipolo, porque tiene un extremo positivo, que es de los hidrógenos, y un extremo negativo, que es de los orbitales de los pares electrónicos no ionizantes del oxígeno. De ahí que si tenemos imanes, estos imanes van a estar orientados en generalmente varias direcciones, y cuando si se acercan, si se pueden anular y se pueden perder las propiedades magnéticas, ¿sí? Si los imanes se alinean como un único imán, ahí la sustancia se magnetiza, justamente porque se transfieren las propiedades magnéticas de un imán al otro. Imantar un material, fíjense que es ordenar los imanes atómicos. En la figura superior, que si corro la foto mía lo van a ver, ¿sí?, fíjense que cuando se rompe un imán, no pierde los polos magnéticos. Si yo corto un imán a la mitad, yo pensaría que separo el polo norte y el polo sur. No. Como los electrones se están moviendo dentro del imán y están de alguna manera, sí, ordenados, como ven en la filmina de abajo, ¿sí?, esto hace que al romperlo se vuelvan a orientar y se generen dos polos para cada imán, es decir, un polo norte y un polo sur para el imán que está a la derecha y uno norte y uno sur para el imán que está en izquierda. Y fíjense que de esta forma se atraerían también, ¿sí? Está claro esto, porque generalmente los polos contrarios son los que se atraen y los polos de igual magnitud son los que se repelen, ¿sí?
Por esto hace de que generalmente los imanes tienen los dos polos, que si enfrentamos el sur con el norte, vamos a tener, sí, atracción, pero si enfrentamos los dos nortes entre sí, los dos sures entre sí, vamos a tener repulsión. Esto fíjense que es igual que lo que pasa con las cargas eléctricas. Cargas de signo contrario se atraen, cargas de igual signo se repelen, que es lo que tienen abajo. Si la atracción o repulsión entre dos imanes va también, como en el campo eléctrico, va a disminuir a medida que aumenta el cuadrado de la distancia. Fíjense que es muy similar a lo que vieron con la ley de Coulomb, ¿sí? Y esto hace porque los electrones, cuando se orientan, hacen de que al estar alejados los imanes, ¿sí?, haya menos interacción eléctrica, y esto hace de que justamente la distancia sea algo importante en relación al fenómeno de atracción o repulsión magnética. Campo magnético, lo que vimos en las primeras filminas. Fíjense que las líneas salen, y esto es muy importante, del polo norte y se introducen en el polo sur. Muy parecido a lo que pasaba con las cargas positivas y negativas. Si se acuerdan de esto, refresquenlo por favor lo de campo eléctrico, ¿sí?, para tenerlo en constancia para el final, ¿sí? Los imanes generalmente pueden, como les dije en la filmina anterior, atraer pequeños trozos de lemadura de hierro, ¿sí?, o de otros metales como el níquel y el cobalto, y también sustancias que están compuestas a partir de estos metales que se denominan ferromagnéticos, ¿sí? La ematación se transmite generalmente a distancia o por contacto directo, es decir, como les dije hoy, si colocamos un imán al lado de una pieza metálica, un destornillador, se va a imantar, o también si lo colocamos en las cercanías, ¿sí?, va a ser más débil la imantación, pero también se va a imantar. Y las líneas de campo magnético, como les dije recién, tienen esta fluctuación de ir desde el norte al sur, ¿sí? Una carga de movimiento produce un campo magnético. Generalmente las cargas eléctricas, cuando se mueven a través de un conductor, generan un campo magnético. Y esto se va a deber fundamentalmente a que el campo eléctrico, cuando se mueve a través de que la partícula, porque cada partícula genera un campo eléctrico, estas distorsiones que produce generan un campo magnético. Y ese campo magnético es el que tenemos que entender que a través de la corriente eléctrica se va a traducir, y por eso es peligroso tocar cables que puedan conducir electrones, cables que tengan electricidad, ¿sí? La carga en movimiento va a construir una pequeña, ¿sí?, corriente que produce campo magnético, y todos los electrones generalmente tienen, ustedes recuerden, un fenómeno que es el de rotación, que se denomina spin. ¿Se acuerdan que el electrón se puede mover hacia la derecha o hacia la izquierda? Con lo cual este movimiento produce pequeños imanes diminutos que generan campos magnéticos a su alrededor. Bien, ¿qué es el electromagnetismo? Que esto lo podemos ver muy claramente cuando en las películas vemos, por ejemplo, esos equipos que se utilizan para lo que es resucitación, es decir, para lo que es ese choque eléctrico a través de poder mover otra vez la bomba cardíaca, ¿sí? Ese electroshock que se produce para hacer que el corazón otra vez fibrile. Ustedes recuerdan que el corazón tiene un marcapasos que es natural, ¿sí?, que es una parte del corazón que produce pequeños destellos eléctricos que hacen de que el corazón tenga a pesar de que la célula es autoexcitable, tenga, ¿sí?, una voluntad propia, ¿sí?, que no tenemos que pensar en el latido, sino que a través del sistema nervioso central y el periférico, el corazón se puede articular solo. Hans Oersted, preparando una clase de física, lo que pudo ver es que si colocaba una brújula cerca de un cable que conducía la corriente eléctrica, la brújula hacía de que justamente se moviera la aguja hasta que quedara en dirección perpendicular al cable. Es decir, que la corriente eléctrica obviamente generaba un campo magnético, y esto hacía de que la brújula se orientara justamente hacia el cable que conducía la corriente eléctrica. Fíjense que este fue un experimento que hizo que por primera vez se pudo hallar que una conexión
se diera entre justamente la electricidad y el magnetismo. Dos propiedades que hasta ahora se pensaban que eran particulares de la materia, pero que no se podían unir, y por eso se habla de electromagnetismo. Ahí tenemos el experimento, fíjense en la filmina de abajo, cuando se enciende la corriente eléctrica, como la aguja, ¿sí?, se orienta hacia el cable. Al cerrar el introductor, circula la corriente eléctrica y justamente la aguja queda perpendicular al hilo. El experimento de Oersted se puede, sí, deducir como que la carga de movimiento genera un campo magnético en el espacio que lo rodea. Y esto hace de que justamente la aguja se sitúe en forma perpendicular, atraída por este campo magnético, ¿sí? La regla de la mano derecha, la regla que dice que si tocamos o si tenemos, por ejemplo, un conductor, ¿sí?, el dedo, ¿sí?, lo que hace, el dedo anular lo que hace es apuntar, el pulgar apunta hacia el lugar en donde está el sentido de la corriente, donde circula la corriente. Y los dedos, cuando envuelven el cable, en este caso la curvatura, mueve, ¿sí?, o se da una idea de cómo circula el campo eléctrico, ¿sí? Es decir, el sentido de la corriente. Tipos de materiales. Ferromagnéticos se caracterizan ¿por qué? Porque tener una gran intensidad, como el hierro, el níquel y el cobalto. Paramagnéticos se magnetizan aunque no forman en una forma no muy intensa, como el aluminio, un metal alcalino que es el litio, el platino, el uranio y el estroncio. Diamagnéticos no se magnetizan como el agua, por ejemplo, el vidrio, el cobre, el plomo. Si ustedes tienen una boya de plomo y la quieren, le acercan a un imán, van a ver que no se pega. El azufre, el sodio, el bismuto, el fósforo y el antimonio. Ahora, algo muy importante es el campo magnético terrestre. Ustedes tienen que recordar que la Tierra es un imán gigante. ¿Por qué? Porque si, fíjense que acá les dice una parte histórica que en el 1600 William Hilbert, él fue el primero que señaló que la Tierra tenía efectos magnéticos y que de alguna manera estos habían sido utilizados por las primeras brújulas, con las brújulas más primitivas. Y el campo magnético terrestre está dado porque nuestro sistema, que la Tierra, recuerde que es un geoide, de ahí que se denomina campo geomagnético, ¿sí?, tiene el origen en el centro de la Tierra. Y si ustedes vienen a la Tierra como es, la corteza terrestre es como la cáscara de una manzana, en donde todo el núcleo, el centro de la Tierra, es metal en estado líquido. De ahí que al circular a alta temperatura y altas presiones, esto genera justamente un centro gravitatorio. Por eso tenemos una situación, además, preferencial en relación al Sol y a los otros planetas. Esto hace de que nuestro eje magnético, que está ligeramente curvado, está corrido del centro de Greenwich, ¿sí?, tenga la facilidad de poder orientar, por ejemplo, a las brújulas, de poder servir como un centro de referencia para las navegaciones de principio de siglo, ¿sí? De principio de siglo no, de principio por ejemplo, de los 1400, 1500, cuando los navegantes se orientaban por estas brújulas que eran rudimentarias, pero que eran efectivas para poder conocer hacia dónde querían ir, ¿sí? El campo magnético se extiende hacia el exterior de la Tierra y disminuye la intensidad lentamente a medida que se aleja del núcleo. Es decir, el núcleo es más intenso, obviamente, por estos metales que están en estado líquido, y en la periferia es mucho más, sí, mucho más tenue. Ahí tienen, por ejemplo, lo que son las brújulas. Fíjense cómo está orientada la brújula con el extremo norte, el extremo sur, pero recuerden esto, y esto es muy importante. El sur magnético es donde se encuentra nuestro norte geográfico. Y ahí tienen el eje de la Tierra, ¿de acuerdo? El eje que pasa por el centro de la Tierra. Y en donde el sur geográfico está dado por el norte magnético, es decir, los
polos están distintos en relación a la geografía de nuestro planeta. El eje de giro, fíjense, hace de que el polo geográfico sea el polo sur magnético. Y por eso las líneas, fíjense que están distintas, ¿sí? La brújula lo que hace es hacer de que el polo norte de la brújula, ¿sí?, de la aguja, ¿sí?, señale al norte magnético, que es el sur geográfico. De ahí que los polos son opuestos, porque obviamente los polos opuestos se atraen. Bien, hasta acá. Nada más con esto, es solamente para que puedan entender este pequeño recurso que tienen que tener para unarlo con la parte de electricidad. Bueno, nos vemos la semana que viene y porque está en, digamos, creo que en la guía, en el programa de la asignatura, después tienen ya el parcial, ¿sí?, el último parcial de la asignatura, y bueno, los recuperatorios que se van a dar ya a conocer en la fecha, creo que no en la fecha de finales, sino se va a anteponer y se va a separar en este encuentro de la fecha de finales. Bien, buenas noches y nos encontramos, y preguntas después en los foros o por mail las que necesiten. Hasta luego.